Sean todos bienvenidos a En el Corazón de Aztlán con Ciro Rebollar Rodríguez. Episodio 1x16, Revolución Mexica parte 1. Hola nuevamente a todos, espero que se encuentren muy bien. Como cada semana quiero agradecer su apoyo al podcast. También los invito a que me sigan en todas las redes sociales de En el Corazón de Aztlán y que compartan la serie con 2 personas que aún no lo han escuchado y creen que podría gustarle. Realmente ayudaría muchísimo a nuestra comunidad. Y sin más preámbulos, comenzamos. En el capítulo anterior, Chimalpopoca fue derrocado por un golpe de estado perpetuado por el triunvirato de Ixcuautl, Moctezuma y Tlacaelel, ya saben, su propio tío y hermanos. Pero antes de entrar de lleno a lo que eso significaba para nuestros protagonistas, debemos viajar a Tlatelolco y ver a grandes rasgos qué rayos estaba pasando con su rey. La última vez que vimos a Tlacateotl, este había traicionado a Chimalpopoca y declarado su apoyo por Maxtla. Como les adelanté en esa ocasión, esta decisión pudo haber precipitado su caída, y tal vez, si tan solo se hubiera mantenido firme contra los tepanecas, pudiese haber conservado su trono. Déjenme explicarles. En cierto sentido, Tlatelolco era muy parecido a Tenochtitlán, y pues es lógico, eran el mismo gentilicio, cultura, religión, etc. Por lo tanto, las tensiones dentro de la ciudad eran similares, pero con 2 diferencias clave. 1. Sentían una enorme antipatía por los tenochcas. Y 2. Los tlatelolcas, casi desde la fundación de su ciudad, habían sido gobernados por una dinastía tepaneca. Esto tuvo un par de consecuencias importantes. La primera es que no había tanto revuelo o incertidumbre de tener gente tepaneca al mando del gobierno, pues siempre había sido así. De hecho, sentían que los distinguía de esos asquerosos tenochcas. Y segunda, es que para ellos, Azcapotzalco era una especie de aliado en la contención de Tenochtitlán. Con ese contexto, ya se podrán imaginar lo impopular que era Maxtla con los tlatelolcas para que ellos sintieran la necesidad de aliarse con Tenochtitlán. O sea, realmente el nuevo rey de Azcapotzalco era una figura intolerable. Esto nos lleva de vuelta a la decisión de Tlacateotl sobre intentar aliarse con él. Naturalmente aquello enfureció a muchos dentro de la ciudad, pues consideraban a Maxtla una amenaza existencial. Un poco de especulación mía, pero creo que los tlatelolcas consideraban que apaciguarlo tan solo sería un remedio momentáneo y que eventualmente giraría su furia contra ellos. La duplicidad de su rey, más que ser deshonrosa, era peligrosa, pues una victoria contra los tenochcas ahorita podría dejarlos solitos contra una persona que claramente los odiaba. Esto elevó la tensión dentro de Tlatelolco, y al igual que en Tenochtitlán, voces comenzaron a murmurar palabras sediciosas. Desafortunadamente los antiguos historiadores no pensaron en su servidor, y los detalles sobre qué aconteció inmediatamente después son algo misteriosos. Sin embargo, sí nos dejan en claro que Tlacateotl temía por su vida y decidió huir de la ciudad. Caída la noche, tomó una de las canoas más grandes y la cargó completamente de piedras preciosas y demás tesoros. Después, navegó por la laguna rumbo a la ciudad de Texcoco. Habiendo descubierto esto, los tepaneca de Tacuba, así es, los mismos que se echarían a Chimalpopoca, lo alcanzaron y sin otorgarle el mismo nivel de respeto, lo asesinaron con sus lanzas ahí mismo. Habiendo muerto el Tlatoni de Tlatelolco, las élites de la ciudad elevaron a su nieto como el nuevo soberano. Existen múltiples teorías de quién mató a Tlacateotl. La más popular durante muchos años fue la de Maxtla lo hizo. Pero, al igual que con Chimalpopoca, nuevas investigaciones y revalorización de las antiguas fuentes nos muestran algo distinto. Historiadores como Ana Garduño y Nigel Davis son de la opinión de que ambos tlatoque mexica fueron asesinados por conspiraciones dentro de su propia ciudad. Hablando del caso de Tlacateotl en particular, Maxtla no tenía razón alguna para matarlo. Al contrario, Tlacateotl, que quería colaborar, sería una excelente herramienta contra los más agresivos tenochcas. Algunos hablan de motivos personales debido a una riña por una mujer, pero aquello parece más la típica convencionalidad histórica y literaria de la femme fatale, ya saben, como Helena de Troya. Por último, Tlacateotl está huyendo a Texcoco, una ciudad que estaba en la esfera de Azcapotzalco. Si ellos eran sus enemigos, ¿por qué estaba corriendo directamente a sus garras? Como que algo no cuadra. No me malentiendan, Maxtla era despiadado y déspota, pero solo debemos adjudicarle lo que se merece.
Últimamente el resultado fue el mismo, la destrucción de los dos regímenes ancestrales de los mexicas y el ascenso de nuevos actores como las fuerzas dominantes de Tlatelolco y Tenochtitlán. Hablando de Tenochtitlan, es momento de regresar con nuestro triunvirato, el cual intentará contestar la pregunta más apremiante del momento. ¿Y ahora qué? Las reacciones iniciales del pueblo mexica al enterarse de la muerte de su rey fueron de confusión, alarma y pánico. Los rumores de las amenazas de Maxtla ya se habían extendido y todos lamentaban que en tan crucial momento no hubiese un líder. Por las calles, los mexicas se autocompadecían por su cruel destino. Pasados unos días, las élites convocaron a todo el pueblo de Tenochtitlán a una gran asamblea. Hay algo de debate sobre qué tanto se había previamente pactado lo que ahorita vamos a estudiar. Honestamente yo creo que mucho fue premeditado. Dejando de lado mis especulaciones y volviendo a la narrativa, una vez ahí reunidos, el más anciano de toda la ciudad, o al menos de la nobleza, se dirigió con fuerza al pueblo, diciéndoles que aún cuando la luz de su nación, Etlatoní Chimalpopoca, hubiese muerto, aquella fuerza y flama seguía viva en los corazones de cada uno de los mexicas. Volteen a ver a su alrededor, exclamó. No hay ni uno ni dos valientes guerreros, sino muchos. Además, no todos los príncipes de Tenochtitlán han muerto. Aquí están los hijos del único y verdadero rey de los mexicas, Acamapichtli. Imaginen la muerte de Chimalpopoca como un eclipse que ha caído sobre nosotros. Entonces, pues, elijan otro rey entre esos valerosos príncipes, y que con él nuevamente salga el sol. No tengan miedo, pues a quien elijan es la voluntad de Huitzilopochtli. Este discurso que acabo de parafrasear probablemente haya sido alterado con los años, pero nos sirve como una buena guía del sentimiento tenochca, pues chequen la frase clave: un hijo del verdadero rey de los mexicas, Acamapichtli. Este enunciado básicamente excluye la rama tepaneca de la familia, ya que muy deliberadamente no se menciona a Huitzilihuitl. También, Chimalpopoca tenía hijos, pero estos nunca fueron considerados. Es más, toda su descendencia directa fue permanentemente vetada de ostentar cualquier cargo de alto rango. Regresando a la asamblea, la gente aclamó por la elección de Itzcoatl, ya saben, el hijo vivo más importante de Acamapichtli. Algunos mexicas, principalmente aquellos dentro del ejército, intentaron coronar a Moctezuma, pero este rápidamente refutó sus avances, diciéndoles que su momento de gobernar llegaría, que por ahora era justo que su tío fuese rey, y que él se conformaba con guiar los ejércitos de Tenochtitlán. Este momento de, entre comillas, sumisión a la autoridad de su tío es revelador, pues Moctezuma ya está dando por hecho que él heredará el trono de Tenochtitlán y no alguno de sus primos. La coronación reflejó el sentimiento de urgencia que permeaba en la sociedad mexica, pues tomaron inmediatamente a Itzcoatl y lo sentaron sobre un petate ceremonial. Después, un orador se puso frente a él y comenzó a recitar palabras de advertencia, mismas que voy a parafrasear. Los grandes héroes del pasado como tu padre o abuelo han fallecido ya, y tan solo quedan susurros de sus memorias. Nadie vendrá en tu auxilio. La carga de gobernar al pueblo es tuya y de nadie más. ¿Qué será de los indefensos si fallas? ¿Qué será de tu nación si desfalleces? El reto frente a ti es difícil, pero no temas, tú tienes la fuerza para superarla. Los ojos del valle están sobre nosotros, y aunque los pueblos vecinos nos menosprecien, por la voluntad de Huitzilopochtli, triunfaremos. A la ceremonia había entrado el hijo de una antigua esclava, pero había emergido un rey. Y este nuevo soberano tenía la nada envidiable tarea de enfrentarse al más poderoso señor de Anáhuac y demostrar que merecía el copili sobre su cabeza. Afortunadamente para él, no tendría que afrontar la amenaza tepaneca solo, pues los destinos de sus sobrinos, aliados y cómplices en el triunvirato estaban atados a él. Hablando de sus dos colaboradores, es pertinente ver qué se llevaron a cambio de su apoyo. Como acabamos de ver, Itzcoatl tomó el premio mayor, convirtiéndose en el cuarto tlatoani de Tenochtitlán. Podríamos decir que él era el rostro del nuevo régimen. Por su parte, Moctezuma era uno de los más importantes guerreros de los mexicas. Naturalmente tomó el cargo de Tlacatecatl, mismo que era considerado como uno de los títulos que ostentaba el heredero al trono de Tenochtitlán, así como ser el tercero al mando de todo el ejército mexica. Moctezuma era la espada del reino. Por último tenemos a Tlacaelel. A diferencia de los otros dos, parece ser que él no aspiraba a la fama y el reconocimiento excesivo que conllevaba ser el mero mero,
Más bien, lo que buscaba era mantenerse como el poder detrás del trono, el estratega político, administrativo y religioso que transformaría a los mexicas para siempre. Por lo tanto, asumió el cargo de Cihuacóatl, el máximo sacerdocio de la ciudad, y no por adelantarme demasiado, pero desde esta posición transformaría a su conveniencia la sociedad mexica en todas sus esferas, y moldearía este cargo a su imagen, volviéndola en la segunda oficina más poderosa del futuro imperio mexica. Podríamos decir que él era el cerebro detrás de la operación. Pero todo este reparto del botín sería irrelevante si los mexicas eran destruidos, por lo que comenzaron los preparativos para resolver la crisis con Azcapotzalco. Y es aquí precisamente donde vemos que quizás Ixcuatl no estaba tan ideológicamente comprometido con una gran guerra de liberación como sus colegas del triunvirato. Verán, una vez en el trono, el plan de acción que propuso Ixcuatl fue negociar una paz con Maxtla y aceptar ser sus vasallos nuevamente. Y no estaba solo en esta sugerencia, sus partidarios en el ejército lo consideraban como la mejor opción. Y es en este momento de vacilación donde distinguimos la primer gran contribución histórica y documentada de Tlacaelel, pues le dijo, estoy parafraseando, no, ni más, debemos luchar, y si fracasamos, te prometo que yo y mis compas nos entregaremos personalmente como siervos a Maxtla. Después de unos momentos de negociación, Tlacaelel logró convencer a la facción de Ixcoatl, incluyéndolo, que no podía haber paz con Azcapotzalco y que debían actuar. Dos preguntas que surgen de esta situación son: 1. ¿Por qué querían rebelarse? Y 2. Si realmente estaban en condiciones de ganar. Comenzaré con la 1. Como hemos visto, había muchísimos factores que incentivaban las luchas de poder, pero los mexicas tenían un ingrediente particular, una especie de fanatismo por su misión cósmica. Ellos genuinamente creían que su lugar en el orden del mundo era especial, que debían vivir a la altura de las expectativas de su dios, de la historia y no como siervos. Aparte de esto, había una razón más inmediata, una gran guerra de liberación nacional en contra del tirano Maxtla y en venganza por el supuesto asesinato de su Tlatoani garantizaría la supervivencia y legitimidad de su nuevo régimen. No quiero especular mucho sobre el estado psicológico del liderazgo mexica, pero creo que esta idea de matemos a nuestro hermano por el bien mayor pasaba por sus cabezas y en cierta medida los ayudaba a racionalizar y justificarse a sí mismos por su crimen. Ahora bien, ¿estaban en condiciones de ganar? Pues más o menos. Déjenme explicarles. Los mexicas tenían 3 cosas a su favor que les daban una oportunidad frente a Maxtla. 1. Contaban con una estructura militar muy organizada, es decir, su ejército era profesional y altamente disciplinado. Esto debido a su larga tradición guerrera y a las grandes reformas militares de Huitzilihuitl. 2. Controlaban la navegación del lago. No estamos seguros de por qué los otros pueblos no les gustaba adentrarse a Texcoco, pero los mexicas básicamente tenían rienda suelta en él. Esto les dio una ventaja económica, pues tenían mejor acceso a sus recursos, y una táctica, ya que al ser Tenochtitlán un islote, tenían una barrera natural, además de que poseían una fuerza, entre comillas, marítima incomparable. 3. Los demás los subestimaban. El prejuicio contra los mexicas no había desaparecido, aun cuando habían estado en el valle ya casi 200 años. Todos, y particularmente Maxtla, los consideraban unos salvajes de poca monta. Y es curioso cómo funcionaba su mente, pues consideraban a los mexicas una gran amenaza que debía ser eliminada y a la vez unos brutos sin talento. Dicho eso, había muchos factores que les operaban en contra. No eran tan numerosos como los azcapotzalcas, eran notablemente más pobres, no tenían tantos aliados, etc. Sin lugar a dudas, en un mano a mano entre Maxtla y los Tenochcas, estos últimos perderían estrepitosamente. Sin embargo, ellos mismos conocían estas limitaciones, aun cuando en el futuro Tlacaelel reescribiría esta parte de la historia, y sabían que la única forma de ganar era un gran levantamiento anti-tepaneca que rápidamente abrumara a sus enemigos en todos los frentes. Y aquí viene una valiosa lección, mis queridos escuchas. Tener un imperio ciertamente suena genial. Prestigio, honor, grandes riquezas e infinidad de siervos a tu disposición. No obstante, nunca olviden que para conseguirlo tienen que hacerse de muchos enemigos. Todas esas invasiones, asesinatos, imposiciones dinásticas y embargos diplomáticos eventualmente te tomarán factura, misma que venía como un tráiler a toda velocidad y sin frenos directamente a Maxtla. Con esa claridad, los mexicas se pusieron manos a la obra.
Su primera tarea era conseguir aliados. Había diversos señoríos que podrían ser de ayuda, pero, sin lugar a duda, Huejotzingo era la mejor opción, ya que eran viejos y poderosos rivales de los tepanecas, relativamente independientes, y conseguir su apoyo convencería a muchos más de unirse a su cruzada. A este fin, enviaron una embajada integrada por representantes de Tenochtitlan y Tlatelolco, pero, por distintas razones, el señor de la ciudad se rehusó a cooperar con ellos. Para este punto en el tiempo, Maxtla ya se había dado cuenta que algo raro estaba ocurriendo en el Valle de México y que probablemente tendría que estar más atento a su relación con los mexica. Por su parte, Itzcoatl seguía bastante nervioso. ¿Realmente iban a retar al más poderoso señor de Anáhuac? Era una misión suicida, así que pidió voluntarios para ir a hablar una nueva paz con Maxtla, a lo cual nadie se ofreció, en parte por miedo y en parte por el pacto que se había hecho con la facción de Tlacaelel. Tras un momento de discusión, Moctezuma intervino y dijo que él iría personalmente a Azcapotzalco. Esto era una movida riesgosa, pues había una gran posibilidad de que Maxtla lo asesinara, pero de todos modos aceptó el riesgo. No está claro cuáles eran sus intenciones individuales, pero estoy casi seguro que él iba con la intención de garantizar un conflicto, razón que explica por qué fue vestido con su traje de batalla. Pero bueno, con esta enorme encomienda en sus hombros, viajó a Azcapotzalco. Volviendo con los mexicas, estos seguían cortejando a los huejotzincas con la esperanza de que se unieran a ellos, aunque esta vez enlistaron la ayuda de nuestro príncipe de Texcoco favorito, Netzahualcóyotl. Sé que no he hablado tanto de él como algunos quisieran. Esto se debe a que realmente no ha hecho mucho y ha jugado un papel relativamente secundario en los eventos de los últimos meses. Debo decir que algunas fuentes, principalmente lo escrito por los descendientes del propio Netzahualcóyotl, afirman que Maxtla mató a Chimalpopoca y que Netzahualcóyotl intentó salvarlo en múltiples ocasiones. Esta historia realmente no cuadra, es propaganda y solo se las comento para que la tengan presente. Dicho eso, no es como que solo se quedó al margen una vez comenzó la crisis con los tepaneca, ya que su gran misión seguía siendo la misma: venganza por su familia y recuperar su trono. Nezahualcóyotl era una pieza muy importante en el tablero político, ya que tenía una gran red de contactos en toda la zona de Acolhuacan, además de una relación amistosa y familiar con los señores de Tlaxcala. Si había alguien que podía convencer al señor de Huejotzingo, era Netzahualcóyotl. En consecuencia, Itzcoatl lo envió con una embajada a convencer toda aquella región en levantarse en armas. El príncipe aceptó, probablemente bajo la promesa de que sería restaurado a su trono. Netzahualcóyotl tuvo muchísimo éxito en reconectar con los aliados que todavía reconocían a la dinastía real Alcujua como los legítimos señores de esa región, y los cuales todavía recordaban una época donde eran amos de su propio destino. Después de su paso por Acolhuacan, finalmente llegó con el señor de Huejotzingo. Tiempo atrás, este había rechazado a los mexicas, como les dije. Esto no se debía a alguna aversión especial hacia ellos, más bien parece estar consciente de que su ayuda era imperativa para el triunfo de toda la operación y que podía conseguir una mejor recompensa si se hacía el difícil. Netzahualcóyotl, que a lo mejor lo conocía personalmente por su tiempo en Tlaxcala, supo endulzarle el oído. Las crónicas describen que su oratoria fue precisa, elocuente y convincente. Esta gran habilidad con las palabras le sería de muchísima utilidad en el futuro, y realmente es lo que lo cimentó como un ícono cultural mexicano. Volviendo a la narrativa, este gran discurso logró convencer a los tlaxcaltecas de unirse a la rebelión. Bueno, eso y la enorme riqueza que se les dio directamente de las arcas de Tlatelolco, pero realmente sin Netzahualcóyotl no hubieran aceptado el trato. Con esto resuelto, es momento de regresar a Azcapotzalco y ver cómo le estaba yendo a Moctezuma. Moctezuma arribó a la corte del rey de Azcapotzalco y le presentó su caso, ofreciéndole la amistad de los mexicas, aunque no su servidumbre. Maxtla escuchó la propuesta, pero le dijo que no podía darle una contestación en ese momento, pues algo tan importante debía ser consultado con su consejo, y que mejor esperara al día siguiente. Moctezuma aceptó, pero parece ser que en la noche recibió nuevas instrucciones de Itzcoatl. Si no acepta nuestro trato, significará guerra, no habrá más negociación. Además, le entregó un uli negro, que es una sustancia que sacan de la corteza del árbol de hule, un escudo y un macuahuitl, que es una especie de espada mesoamericana hecha de madera con picos de obsidiana a lo largo de sus lados. Y debo admitir que me encantan las instrucciones que tenía de estos tres objetos. Ahorita se las enseñaré. Al día siguiente, Maxtla le dio su respuesta.
no hay paz. Ahora sí, la tenue esperanza de que el conflicto podía evitarse se desvaneció como humo en el cielo. El embajador mexica tomó el huli negro y comenzó a untarlo sobre el rostro de Maxtla. Esto era un antiguo ritual que hacían los mexicas con los cadáveres. Además, le hizo entrega de la espada y el escudo, con el mensaje de que Maxtla los necesitaría para defender su copili o corona, como quieran decirle, ya que Itzcoatl iba por su reino. El simbolismo de todo esto es exquisito. En el siguiente episodio, la gran revolución mexica, la guerra tepaneca y la reconquista de Nezahualcóyotl envolverán con toda su furia al Valle de México, y el triunvirato, que con gran expectativa se lanzó al conflicto, tendrá que luchar con uñas y dientes por su futuro.